Bienvenidos a esta cueva de los descubrimientos, donde estaremos viendo espectaculares hallazgos arqueológicos y sorprendentes momentos de la historia para buscar respuestas a las grandes preguntas del hombre. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos: ¿cuál es el misterio de la Puerta Dorada? ¿Cómo tener paz con las personas que nos rodean? ¿Qué es la puerta estrecha de la que habló Jesús? Y nuestro apartado especial Rompe mitos. ¿Qué es la era de Acuario? ¿Llega una nueva era de paz para la humanidad? Hoy nos vamos a Jerusalén para ver uno de sus lugares más enigmáticos, la Puerta Dorada. La Puerta Dorada, también llamada Sha'ar HaRahamim, es la entrada más antigua de las murallas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén. También se la conoce como la Puerta de la Misericordia o Puerta de la Vida Eterna. En la Biblia se le llama también la Hermosa. La puerta se encuentra en el centro de la muralla este y es la única que permite el acceso directo al monte del templo desde el exterior. Seguramente fue usada muchas veces en ceremonias rituales en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué es especial? Porque hay una profecía especialmente señalándola a ella. Es la profecía que dice que después de que pase el Mesías a través de ella, quedará cerrada y seguirá cerrada así hasta que el Mesías regrese y vuelva a abrirla. Es la profecía de Ezequiel 44, 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y no entrará nadie por ella, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. La profecía dice que después de pasar por ella el Mesías, esa puerta quedaría cerrada hasta el final de la historia. Y efectivamente, Jesús, como hombre, entró en el templo a través de esa puerta en varias ocasiones, según dice el relato de los Evangelios. Después de eso, la ciudad de Jerusalén se rebeló contra Roma, y Roma tuvo una represión brutal contra Jerusalén. Y tiempo después, Solimán el Magnífico mandó cerrar esa puerta dorada de Jerusalén. ¿Por qué? Curiosamente, tenía un rival político, el líder judío de la ciudad, y se extendió la creencia entre los judíos de que ese líder judío atravesaría la puerta dorada como una señal divina de su autoridad. Para evitar eso, Solimán mandó cerrar con muros de piedra la puerta dorada, y ha quedado cerrada desde entonces hasta ahora. También puso un cementerio junto a la puerta, sabiendo que un Mesías, al ser Cohen, no podría acercarse a un cementerio, pues, según la Torá, un sacerdote o un hombre santo judío no puede acercarse a los muertos. Y el cementerio creció y creció. Familias principales musulmanes se hicieron enterrar ahí, porque esa puerta está junto a la explanada de las mezquitas, lugar santo para el Islam. Ellos piensan que justo de ese lugar empezará la resurrección de los muertos, y ellos quieren estar en primera fila, querían ser de los primeros en resucitar. De manera que si ahora alguien quisiera abrir esa puerta y quisiera remover todas esas tumbas, los musulmanes nunca lo permitirían y eso provocaría una guerra. En la Guerra de los 6 días, el ejército israelita consiguió conquistar la ciudad de Jerusalén. La tomó al ejército jordano y la entregó a la autoridad judía. Era el 7 de junio cuando tomaron el control de la ciudad y los soldados israelitas iban a abrir la Puerta Dorada.
El oficial al mando, un judío ortodoxo, lo impidió con vehemencia. Y él afirmó, no se puede abrir la puerta del este hasta que no llegue el Mesías para entrar por ella. Y por estas circunstancias de la historia, por unas y otras cosas, la realidad es que la puerta dorada sigue cerrada a través de los siglos, cumpliendo la profecía al 100%. Y es que la Biblia sorprende. Tú puedes estar seguro que si está profetizado en la Biblia, así se cumplirá. Gracias a los conocimientos actuales, hoy podemos tener la certeza. Tú puedes confiar en la Biblia. Pero si hemos hablado de esta enigmática puerta dorada, hablaremos ahora de una puerta todavía más interesante. Sigue con nosotros. Nuestro símbolo de hoy es la puerta estrecha. ¿Qué simboliza la puerta? ¿Por qué es estrecha? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Eso nos lleva al texto de base Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí Jesús nos habla de mayorías y de minorías, y que una puerta estrecha está haciendo un poco difícil la entrada en el reino de Dios. Todavía más espectacular es el otro texto que habla del camello por el ojo de una aguja. La aguja era una de esas aberturas delgadas que había en las murallas. El texto es Marcos 10, 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Puedes imaginarte un camello intentando pasar por el estrecho ojo de una aguja? ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? La puerta estrecha implica un esfuerzo espiritual, la superación del egoísmo. Jesús nos llama con esto a hacer un esfuerzo, a vivir una victoria, a superar la naturaleza pecadora que siempre nos lleva a actitudes egoístas. La Biblia lo llama la negación del yo. Y podemos verlo en palabras de Jesús, en el texto de Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Las personas apreciamos mucho nuestro estilo de vida y queremos protegerlo, no queremos que nada le afecte. Pero Jesús nos enseña que el que pierda su estilo de vida por causa de él, ganará la vida. Sin embargo, aquel que quiera ganar su buena vida a toda costa, en realidad la perderá para la eternidad. ¿Y qué significa esto de negarse a sí mismo? ¿Qué significa eso de llevar la cruz que nos dice Jesús? Nuestra naturaleza egoísta nos lleva a rechazar los 3 principios de Jesús: perdonar, amar y compartir. De forma natural no nos gusta compartir, perdonar y amar a las personas que no nos gustan. Para eso Jesús nos propone negarnos a nosotros mismos, vivir el milagro de tener una victoria sobre esas tendencias egoístas. ¿Y qué pasa con la cruz? ¿Es que tenemos que clavarnos en una cruz? Nadie puede clavarse en una cruz por sí mismo. Alguien tiene que clavarle, alguien tiene que hacerlo por él. Esto es un símbolo de que Jesús, realizando un milagro, puede someter nuestro yo y transmitirnos su propio carácter. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La mayor prueba del cristianismo es la relación con otras personas. Para muchos de nosotros, la puerta estrecha es en realidad la relación con su pareja, con su padre, su madre, sus vecinos. Así es, en una breve visita a la iglesia podemos dar una extraordinaria impresión. Pero las personas que conviven con nosotros todos los días
sabrán quiénes somos en realidad. Y ahí es donde debemos tener victoria, que se produzca el milagro. Y esa puerta estrecha simboliza el esfuerzo espiritual que tenemos que hacer. Hay una puerta ancha, donde la gente vive como quiere, pero hay una puerta estrecha a la cual Jesús nos invita. De manera que la relación con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, será la verdadera prueba de tu carácter, la verdadera prueba de tu cristianismo. Muchos vivirán el milagro, serán transformados y entrarán por la puerta estrecha. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Algunos piensan que toda la humanidad será glorificada en la era de Acuario. ¿Tienes preguntas sobre eso? Sigue con nosotros. Y de nuevo con vosotros en este espacio que llamamos Rompemitos, donde vamos a poner a prueba los diferentes mitos de nuestro tiempo. Y hoy le llega el turno a la era de Acuario. ¿Qué significa? ¿De dónde sale esta idea? ¿Qué mensaje tiene para nosotros? ¿Habla la Biblia de esto? La era de Acuario es una de las 12 épocas zodiacales. Consiste en que desde un espectador que se sitúa en la Tierra, el Sol iría situándose en las 12 diferentes constelaciones, los signos del zodíaco. Esto, aunque no tiene una base científica ni astronómica, ha sido creído durante muchos siglos. Y la gran expectación llega cuando hay un cambio de la era. Según los estudiosos de la astrología, cuando hay un cambio en las eras del zodíaco, se producen cambios importantes en la Tierra, en la humanidad. Y según ellos, vamos a entrar en la era de Acuario dentro de unos pocos años. De manera que hay una gran expectación por saber cómo afectará eso a la humanidad. Se predice un cambio grande en la humanidad, una era de paz, de amor y de armonía. Por eso se le llama la nueva era. Y una multitud de movimientos religiosos, místicos o filosóficos anuncian la nueva era. ¿Y cuándo empieza esta nueva era? Bueno, según algunos de estos estudiosos, en el año 2080, según otros en el 2065, pero según otros hasta un siglo o dos antes o un siglo o dos después, depende de quién haga el estudio. O sea, que no se ponen de acuerdo. Pero en el terreno de los contenidos, ¿qué enseña la era de Acuario? ¿Qué nos quiere transmitir la nueva era? En primer lugar, Jesucristo ya no es una persona, ahora es una conciencia crística que va a bañar la humanidad, una forma de pensar del ser humano, de la humanidad entera. También ya no existe el pecado. Según la enseñanza de la nueva era, el pecado ya no existe, sino que el hombre supera el pecado, porque según ellos el hombre es Dios, cada uno de ellos, cada hombre es Dios. Ellos afirman que cada uno de los hombres tiene a Dios en su interior, por lo tanto es eterno, es Dios, aunque muchos de ellos todavía no lo saben. Mezclan con las palabras de Jesús mística oriental, yoga, ascetismo, astrología y algunas palabras de sabios hindúes, formando un conjunto de enseñanzas místicas que nos llevan a pensar que la verdad no existe, que no hay una verdad total, sino que cada persona tiene su propia verdad. Y tal como ellos enseñan, si funciona para ti, es verdad. Si tú lo crees, es tu verdad, pero no hay una verdad absoluta. Pero no se puede coger solo unas palabras de Jesús, las que nos gustan, y desechar todas las demás, porque no concuerden con nuestra opinión. Si aceptamos a Jesús como maestro, debemos aprender de cada una de sus palabras, de todas sus enseñanzas. Y la Biblia es muy clara en esto. Por ejemplo, Juan 3,16 dice: «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». La Biblia establece que el hombre por sí mismo no es Dios, sino que está perdido, sin esperanza. Pero encuentra esperanza en Jesús. Creyendo en Jesús y recibiendo el perdón, accede a la salvación y a la vida eterna. Mateo 25, del 31 en adelante, dice: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De manera que la enseñanza de Jesús es que habrá dos tipos de personas. Unos serán los perdidos, y cuando Dios destruya el pecado, destruirá también a todos los que se han identificado con el pecado. También dice Jesús que los otros, los que aceptan la salvación, esos serán los salvados. No porque sean dioses, no porque el pecado no exista, sino porque han aceptado el perdón concedido por Jesús, su Salvador. Así es, según la enseñanza de Jesús, Cristo salva a los hombres. Según la era de Acuario, el hombre se salva a sí mismo. Es más, no necesita salvarse, porque ya no existe el pecado, sino diferentes formas de pensar. Y al ser el hombre divino, es eterno y no puede perderse ni destruirse. Jesús habla también de la puerta ancha y de la puerta estrecha. Y la era de Acuario nos habla de una salvación universal en la que todos serían salvos. La era de Acuario y su enseñanza se basa en la teoría de la evolución. Ellos piensan que de la materia, al evolucionar, se ha transformado en vida animal y la vida animal en vida inteligente, y así paso a paso nos vamos transformando hasta llegar a ser dioses. El paso en el que estaríamos ahora es la vida inteligente y la vida que intenta desarrollarse espiritualmente. El siguiente paso, ser dioses. Pero Jesús dio por bueno el texto de la creación. Dios creó a hombres como tú y como yo. No a dioses, a hombres. Dice Mateo 19:4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Creados hombre y mujer, no dioses, sino seres humanos. Algunos de los argumentos de la nueva era son realmente subjetivos y sin valor, del estilo de ¿no lo sientes en tu corazón que estas cosas son así? Claro, esto es muy subjetivo. O por ejemplo, ¿es que no sientes que el mundo está cambiando, que todo va a cambiar? Otros dicen que vivimos ahora en la era de Piscis y por eso el símbolo del cristianismo era un pez. Y por eso Jesús eligió a sus discípulos entre los pescadores. Y que por eso los obispos y cardenales llevan un sombrero en forma de pez con la boca abierta. Pero estos argumentos no merecen ningún comentario. La era de Acuario y la nueva era es una creencia panteísta astrológica que apela mucho a las sensaciones y que toma palabras de Jesús para llegar a la conclusión de las cosas que Jesús no dijo, sino que da un mensaje diferente. Por todo ello, desde aquí, con la autoridad de la Biblia, declaramos que el mito de la nueva era está roto. Estas ideas tienen hoy mucha aceptación por el desengaño popular acerca del cristianismo, debido a los dogmas medievales heredados de una época supersticiosa. Pero la Biblia sorprende, y si vas a ella, a la Biblia directamente, encontrarás una profundidad espiritual que puede cambiar tu vida. Desde aquí te saludamos hasta el próximo programa de La Biblia Sorprende. En este programa hemos visto: las profecías de la Biblia se cumplen al 100% y la puerta dorada de Jerusalén es una muestra de ello. Con la imagen de la puerta estrecha, Jesús nos enseñó la abnegación y la extinción del egoísmo. El cambio a la era de Acuario no tiene base científica y se apoya en sensaciones subjetivas. Cristo enseña que sus seguidores siempre serán una minoría y no la humanidad entera.